Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Código de Hammurabi, rey de Babilonia, cuando Anu, el Altísimo, rey de los Anunnakis, y el divino Enlil, señor de cielos y tierra, que prescribe los destinos del país, otorgaron al divino Marduk, primogénito del dios Ea, la categoría de Enlil, soberano de todo el pueblo, y lo magnificaron entre los Hijius, cuando impusieron a Babilonia su sublime nombre y la hicieron la más poderosa de los 4 cuadrantes, cuando en su seno aseguraron a Marduk un reino eterno de cimientos tan sólidos como los de cielo y tierra. En aquellos días, Anmirel, divino Enlil, también a mí, Hammurabi, príncipe devoto y respetuoso de los dioses, para que yo mostrase la equidad al país, para que yo destruyese al malvado y al inicuo, para que el prepotente no oprimiese al débil, para que yo, como el divino Shamash, apareciera sobre los cabezas negras e iluminara la tierra, para que promoviese el bienestar de la gente. Me impusieron el nombre. Yo soy Hammurabi, el pastor elegido del divino Enlil, el acumulador de la abundancia y de la opulencia, el que ha llevado a buen fin cuanto concierne a Nippur-Uramki y es devoto cuidador del Ekur, el rey eficiente que ha restaurado herido en su lugar y purificado el ritual del Eapsu, el huracán de los 4 cuadrantes, el engrandecedor del nombre de Babilonia, el agrado del corazón de Marduk, su señor, el que acude a diario a servir al Esagil, la semilla regia generada por el divino Sin, el enriquecedor de Ur, el humilde, el fervoroso, el que aportó la abundancia al Ekishmugal, el rey prudente, obediente al divino Shamash, el poderoso que ha consolidado los cimientos de Sipar, el que ha revestido de frondosidad la capilla superior de allá, el que ha hecho del grabar un templo excelso, semejante a la morada de los cielos, el guerrero compasivo con Larsa, el renovador del grabar para el divino Shamash, su aliado, el señor revitalizador de Uruk, el suministrador de aguas de la abundancia a su pueblo, el que ha levantado la cúspide de Leanna, el que ha acumulado abundancia para Anu y la divina Ishtar, el protector del país, el que ha reunido a las gentes dispersas de Isin, el que ha colmado de abundancia el templo de Ganma, el dragón de los reyes, el hermano predilecto del divino Sabá, el consolidador de los cimientos de Kish, el que ha rodeado con un aura resplandeciente el Emete-Uno-Usar, el celebrante fiel de los solemnes ritos de Utar, el administrador del templo Husakalama, la malla captora de enemigos, a quien Erra, su compañero, concedió el logro de sus deseos, el engrandecedor de Kutá, el que ha acrecentado inmensamente todo lo del Mesiam, el búfalo fiero que cornea a los enemigos, el predilecto de Tutu, la galería de Borsipa, el devoto que no abandona sus deberes para con el Yesía, el dios de los reyes superior a los demás reyes, el sabio perspicaz, el ampliador de los cultivos de Dilbad, el que colmó los hilos para el divino Buraj, el audaz, el señor merecedor del cetro y la corona, a quien hizo perfecto la sabia diosa Mama, el diseñador de los planos de Kesh, el suministrador de los alimentos puros de la divina Nintu el prudente, el perfecto, el que proveyó pastos y abradaderos a la Dashia Jitsu, el que suministró las magnas ofrendas al Eninu, el captor de enemigos, el predilecto de Telitum que cumple los oráculos de Sual, que alegra el corazón de Etar, el príncipe puro cuyas oraciones acepta el divino Adad, el que en Katkara aplaca el corazón del divino Adad, el guerrero, el proveedor continuo de lo que es debido en el euro aludal, el rey vivificador de Adad, el organizador del templo Emma, el príncipe de los reyes, irresistible en la guerra, el que donó la vía más Shapir, el que hartó de agua al Mesiam, el sabio, el buen ecónomo, el que alcanzó las profundidades de la sabiduría,
el que amparó a los habitantes de Malum en la catástrofe, el cimentador de sus casas, el que, en la abundancia, decretó para el divino Ea y la divina Mainuna magnificadores de su reino ofrendas eternamente puras, el primero entre los reyes, el sometedor de los pueblos del Éufrates por orden del divino Adán, creador Suso, el que se apiadó de los habitantes de Mari y de Tutul, el príncipe piadoso que hizo brillar el rostro del divino Tispac, el que preparó banquetes santos al divino Ninasu, el salvador de su pueblo en la dificultad, el que consolidó sus cimientos en medio de Babilonia en paz, el pastor de la gente cuyas obras son del agrado de Istar, el que aseguró la presencia de Istar en Rey, Eunogulmaj, en el centro de Akkad, el proclamador de la ley inmutable, el caudillo de los pueblos, el restaurador de su virtud protectora de la ciudad de Asur, el silenciador de rebeldes, el rey que, en el emesmes de Nínive, proclamó los títulos de la divina Istar, el piadoso orante ante los grandes dioses, el descendiente de su mula Unopei, el poderoso heredero de Sinmuagit, la semilla eterna de la realeza, el rey poderoso. Sol de Babilonia que hace amanecer la luz sobre el país de Sumer y Akkad, Pei sometedor de los cuatro cuadrantes, el protegido de Istar cuando Marduk me mandó a gobernar el pueblo, al enseñarle al país el buen camino, yo hice de la verdad y la equidad el asunto más importante, me ocupo del bienestar del pueblo en aquellos días y ellos uno si un hombre acusa a otro. Hombre y le imputa un asesinato pero no puede probarlo, su acusador será ejecutado. 2. Si un hombre le imputa a otro hombre actos de brujería pero no puede probarlo, el que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al divino Io y echarse al divino Io y, si el divino Io se lo lleva, al acusador le será lícito quedarse con su patrimonio, pero si el divino Io lo declara puro y si es sano y salvo. Quien le acusó de magia será ejecutado, el que se echó al divino Io se quedará con el patrimonio de su acusador. 3. Si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado. 4. Si acude a testiguar en un proceso sobre será de dinero, pagará la multa de ese proceso. 5. Si un juez instruye un caso, dicta sentencia y extiende el veredicto sellado, pero luego modifica su sentencia, al juez le probarán que ha cambiado la sentencia y la suma de la sentencia la tendrá que pagar 12 veces. Además, en pública asamblea, echarán de su sed judicial de modo irrevocable y nunca más podrá volver a sentarse con jueces en un proceso. 6. Si un hombre roba algo propiedad del dios o del palacio será ejecutado y el que haya aceptado de sus manos lo robado será ejecutado también. 7. Si un hombre compra o recibe en depósito plata u oro o un esclavo o esclava un buey o una oveja o un asno o lo que sea, de manos de un hijo de un hombre o del esclavo de un hombre sin testigos ni contrato, ese hombre es un ladrón, será ejecutado. 8. Si un hombre roba un buey o una oveja, o un asno, o un cerdo, o una vaca, sean del dios o del palacio, lo devolverá 30 veces. Si son de un individuo común, lo devolverá 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué devolver, será ejecutado. 9. Si un hombre que ha perdido una cosa suya haya lo perdido en manos de otro hombre, y el hombre en cuyas manos se haya lo perdido declara, un vendedor me lo vendió, lo compré ante testigos, y si el dueño de lo perdido declara, voy a presentar testigos que conocen la cosa perdida por mí, y si el comprador presenta al vendedor que se la vendió y a los testigos ante los que compró, y el dueño de lo perdido presenta también a los testigos que conocían lo perdido por él, los jueces examinarán sus declaraciones. Además, tanto los testigos ante los que se compró como los testigos que conocían lo perdido declararánlo, que saben ante el Dios si según ello el ladrón es el vendedor, que sea ejecutado el dueño de lo perdido, recuperará lo perdido el comprador, recuperará el dinero que pagó del patrimonio del vendedor. 10. Si el comprador no presenta al vendedor que se lo vendió ni a los testigos ante los que compró, mientras que el dueño de lo perdido presenta a los testigos que conocen lo perdido, el ladrón es el comprador, que sea ejecutado el dueño de lo perdido recuperará lo que perdió. 11. Si el dueño de lo perdido no presenta testigos que reconozcan lo perdido, es un embaucador, ha extendido rumores calumniosos, que sea ejecutado.
12. Si al vendedor le llega su última hora, el comprador se resarcirá con 5 veces lo que reclamaba en el caso. 13. Si ese hombre no tiene entonces los testigos a mano, los jueces fijarán un plazo de hasta 6 meses. Si no presenta a sus testigos en 6 meses, ese hombre es un embaucador, que cargue con toda la multa del juicio. 14. Si un hombre rapta a un hijo menor de edad de otro hombre, será ejecutado. 15. Si un hombre deja que un esclavo del palacio, una esclava del palacio, un esclavo de un individuo común o una esclava de un individuo común salgan por la puerta principal de la ciudad, serán ejecutados si permite su fuga. 16. Si un hombre oculta en su casa a un esclavo o una esclava escapados del palacio, incluso de un individuo común, y cuando los pregonan no lo saca, ese dueño de casa será ejecutado. 17. Si un hombre captura en el campo a un esclavo o esclava fugitivos y los lleva a su amo, el amo le dará 2 siclos de plata. 18. Si el esclavo no quiere dar el nombre de su dueño, lo llevará al palacio. Allí se estudiará su caso y luego lo llevarán a su dueño. 19. Si retiene a ese esclavo en su casa y luego el esclavo es hallado en su poder, ese hombre será ejecutado. 20. Si el esclavo jure también del poder de su captor, que éste, a petición del dueño del esclavo, lo jure públicamente por la vida del Dios, si no tendrá castigo. 21. Si un hombre abre un boquete en una casa, lo ejecutarán y lo dejarán colgado frente al boquete. 22. Si a un hombre saqueador lo detienen, ese hombre será ejecutado. 23. Si el saqueador no es detenido, el hombre saqueado declarará públicamente lo que haya pedido ante el Dios, la ciudad y el prefecto en cuyo territorio y jurisdicción ocurriese el saqueo le responderán lo pedido. 24. Si ha habido alguna víctima mortal, la ciudad y el prefecto pagarán una mina de plata a sus parientes. 25. Si en la casa de un hombre hay un incendio y algún hombre que había venido a apagarlo desea algún objeto y se queda con el objeto del dueño de la casa, ese hombre será quemado en ese mismo fuego. 26. Si un soldado delega a un militar que recibe orden de ir a una campaña del rey, no va o contrata a un mercenario para que vaya en su lugar, ese soldado, ese militar será ejecutado. El que lo denuncie se quedará con su patrimonio. 27. Caso que un soldado o un militar haya caído cautivo estando de servicio en una fuerza del rey y su campo o su huerta se hayan confiado en su ausencia de otro y ese haya ido cumpliendo con sus cargas fiscales. Si consigue volver y regresar a su ciudad, le devolverán su campo y su huerta y él cumplirá con sus cargas fiscales. 28. Caso que un soldado o un militar haya caído cautivo estando de servicio en una fuerza del rey, si su hijo puede cumplir con sus cargas fiscales, que su campo y su huerta se los den al rey, y él cumplirá con las cargas fiscales de su padre. 29. Si su hijo fuera pequeño e incapaz de cumplir con las obligaciones fiscales, le entregarán una tercera parte del campo y de la huerta a su madre, de modo que su madre lo herede. 30. Si un soldado o un militar deja las cargas fiscales por su campo, su huerta y su casa y se ausenta, y el otro, en lugar suyo, se queda con su campo, su huerta y su casa y cumple con sus cargas fiscales durante 3 años, si la que lo vuelve y reclama su campo, su huerta y su casa, que no se los den. El que cargó y cumplió con sus cargas fiscales, ese se irá. 31. Si se ausenta solo por 1 año y luego vuelve, le darán su campo, su huerta y su casa, y él seguirá con sus cargas fiscales. 32. Si a un soldado o a un militar que ha caído cautivo estando de servicio en una fuerza del rey lo rescata un mercader y logra que vuela a su ciudad, si su patrimonio no le dan para su rescate, que se lo pague. Si su patrimonio no da para su rescate, que sea rescatado por el templo del dios de la ciudad. Si el templo del dios de la ciudad no tiene para su rescate, que lo rescate el palacio, ni su campo, ni su huerta, ni su casa podrán ser dados para el rescate. 33. Si un oficial o un suboficial recluta desertores o admite y alista mercenarios como sustitutos de reclutas, ese oficial o suboficial será ejecutado. 34. Si un oficial o un suboficial se queda con cosas de un soldado,
estafa a un soldado, alquila a un soldado, entrega al soldado en un proceso a un poderoso o se queda las recompensas que el rey le otorga al soldado, ese oficial o suboficial será ejecutado. 35. Si un hombre compra a un soldado el ganado mayor o menor que haya dado el rey al soldado, perderá el dinero que pague. 36. El campo o la huerta a la casa de un soldado o de un militar o de un colono no puede venderse. 37. Si un hombre compra el campo, la huerta o la casa de un soldado, de un militar o de un colono, que la tablilla sea rota y que pierda su dinero, el campo, la huerta o la casa volverán a su dueño. 38. Un soldado o un militar o un colono no podrá escriturar parte alguna de su campo, su huerta o su casa en favor de su esposa y de su hija, ni darlos para saldar una deuda. 39. Solo el campo o la huerta o la casa que uno posea por haberlo comprado podrá escriturarlo en favor de su esposa y de su hija, podrá darlo para saldar una deuda. 40. Una sacerdotisa, nadie tuvo un mercadero quien quiera sujeto a otro tipo de carga fiscal podrá vender su campo, su huerta y su casa. El comprador cumplirá con las cargas fiscales por el campo, la huerta y la casa que haya comprado. 41. Si un hombre le cambia el campo, la huerta o la casa a un soldado, a un militar o a un colono y le paga un traspaso, que el soldado o el militar o el colono vuelva a hacerse cargo de su campo, de su huerta o de su casa. Además, se quedará con lo que haya entregado de traspaso. 42. Si un hombre arrienda un campo para explotarlo, pero luego no produce cebada en el campo, que le prueben que no lo cultiva bien y él le dará al dueño tanta cebada como produzca su vecino. 43. Si no explota el campo y lo deja yermo, le dará al dueño tanta cebada como produzca su vecino, y el campo que dejó yermo se lo devolverá, desfondado y rastrillado, a su dueño. 44. Si un hombre arrienda un yermo por 3 años para roturarlo y luego se cruza de brazos y no lo rotura, que el cuarto año desfonde de él campo, lo cabe, lo rastrille y se lo devuelva al dueño del campo. Además, le abonará 10 cures de cebada por cada ur. 45. Si un hombre arrienda su campo a un arrendatario y recibe la renta de su campo, si del divino gasta el campo o se lo lleva a una criada, los perjuicios serán solo del arrendatario. 46. Si no hubiese recibido una renta de su campo, tanto si arrendó el campo a medias o a tercias, la cebada que haya quedado en el campo se la repartirán el arrendatario y el dueño del campo según la proporción pactada. 47. Si el arrendatario, al no haber compensado su trabajo el año anterior, declara querer seguir cultivándolo, que el dueño del campo no objete. Su arrendatario seguirá cultivando y luego, al cosechar, que se quede con la cebada según contrato. 48. Si un hombre contrae una deuda y el divino gasta su campo o se lo lleva a una criada, por falta de agua no se produce cebada en el campo, en ese año no le devolverá cebada a su acreedor, que moje su tablilla y no pague el interés de ese año tablilla mojada. Se deshace el barro como el papel mojado. El contrato desaparece. 49. Si un hombre toma dinero prestado de un mercader y le entrega al mercader un campo, listo para el cultivo de cebada o de sésamo, y le dice, cultiva el campo, coséchalo y quédate con la cebada o el sésamo que se críen. Si luego un arrendatario cría en el campo cebada o sésamo, que al cosechar sea el dueño del campo quien se quede con la cebada o sésamo que se críen, pero la cebada debida por el dinero que haya tomado del mercader con su interés, más una indemnización por los gastos de cultivo, se los entregará al mercader. 50. Si entrega un campo sembrado de cebada o un campo sembrado de sésamo, será el dueño del campo quien se quede con la cebada o el sésamo nacidos en el campo, y luego le devolverá al mercader el dinero y su interés. 51. Si no tiene dinero para devolver, le dará al mercader cebada o sésamo a precio de mercado por el dinero y sus intereses que hay tomó prestado del mercader según la ley del rey. 52. Si el arrendatario no cría en el campo ni cebada ni sésamo, que no se modifique el contrato. 53. Si un hombre descuida reforzar el dique de su campo y no refuerza su dique y,
Por ello, se abre una brecha en la margen y deja que el agua se lleve el mantillo. El hombre en cuyo dique se ha abierto la brecha compensará por la cebada que haya echado a. 54. Si no puede compensar la cebada, que lo vendan a él y sus bienes, y que después los que tenían las tierras cuya cebada se llevó el agua, se lo repartan. 55. Si un hombre abre su acequia para regar y luego se descuida y deja el agua se lleve el campo a un vecino, para una indemnización en cebada según la cosecha de su vecino. 56. Si un hombre suelta el agua de modo que deja que el agua se lleve el trabajo del campo de su vecino, para una indemnización de 10 cures de cebada por cada ur. 57. Si un pastor, al tratar de las siervas para pasto de ovejas, no se pone de acuerdo con el dueño de un campo y sin consentimiento del dueño del campo apacienta las ovejas en el campo, que el dueño del campo coseche su campo. El pastor que apacentó las ovejas en el campo le pagará. Además, 20 cures de cebada por cada ur. 58. Si una vez que las ovejas hayan subido de las tierras de cultivo y se hayan instalado ya cerca de puerta principal de la ciudad las cubas del abrevadero comunal, el pastor lleva las ovejas a las tierras de cultivo y las apacienta en un campo, el pastor se hará cargo del campo en el que apacentó y, al llegar la siega, pagará una indemnización al dueño del campo de 60 cures de cebada por cada ur fin de temporada de pasto en tierras bajas. Los rebaños no han de estar allí. 59. Si un hombre sin permiso del dueño de una huerta corta un árbol en la huerta de un hombre, le pagará 12 minas de plata. 60. Si un hombre confía un campo a un hortelano para que plante una huerta y el hortelano la planta, que la cultive 4 años, y el quinto año que se la repartan en partes iguales, el dueño de la huerta elegirá primero la parte que quiera quedarse. 61. Si el hortelano no termina de plantar la huerta y deja una zona yerma, que incluya la zona yerma en la parte que le toca. 62. Si no plantase una huerta en el campo confiado y si se trata de un campo labrado, que pague al dueño del campo como indemnización por la producción del campo durante los años en que estuvo abandonado lo que haya cosechado su vecino. Además, tendrá que poner el campo en condiciones y devolvérselo al dueño. 63. Si es un campo baldío, que lo ponga en condiciones de cultivo y se lo devuelva al dueño del campo. Además, pagará una indemnización de 10 cures de cebada por cada ur al año. 64. Si un hombre le confía su huerta a un hortelano para que lo polinice, el hortelano, mientras tiene la huerta, entregará al dueño de la huerta 2 partes de la producción de la huerta, y él se quedará con la tercera probable polinización manual de palmeras. 65. Si el hortelano no poliniza y deja que baje la producción, el hortelano le pagará una indemnización al dueño de la huerta por la producción de la huerta según lo que obtenga su vecino laguna de 7 columnas, raspadas por los elamitas para grabar una nueva dedicación que quedó sin hacer se suple por otras copias del texto. 66. Si un hombre toma dinero prestado a un mercader y su mercader se lo reclama pero no hay con qué devolverlo, y ya le ha entregado la huerta polinizada al mercader diciéndole, quédate los dátiles que se han criado en la huerta a cambio de tu dinero, que ese mercader no dé su conformidad, el dueño de la huerta será quien se quede con los dátiles y, luego, le pagará el dinero y su interés al mercader a tenor de su tablilla contrato. Los dátiles sobrantes producidos en la huerta, que se los quede el dueño de la huerta. 67. Si un hombre va a hacerse una casa, y su vecino 67 sí que no le pida precio por ello, si entrega cebada, dinero o un objeto propio por una casa sujeta carga fiscal que pertenece al patrimonio de su vecino y que él quiere comprar, perderá todo lo que haya dado. Que la casa vuelva a su dueño si esa casa no está sujeta a carga fiscal, que la compre, podrá pagarla con cebada, dinero o un objeto propio. 68. Si un hombre trabaja un campo baldío de su vecino sin el consentimiento de su vecino, en la casa de su vecino, si un hombre le dice al dueño de una casa en mal estado, prepara el derrumbe de tu muro, que pueden pasar a esta parte desde tu casa, o si le dice al dueño de un campo baldío, trabaja tu campo baldío, que pueden abrir una brecha en mi casa desde tu campo baldío, y presenta testigos.
Si un ladrón entra utilizando el derrumbe, el dueño de la casa en mal estado resarcirá todo lo que desapareció al pasar por el muro. Si un ladrón entra pasando por el campo baldío, el dueño del campo baldío resarcirá todo lo que haya desaparecido, pero si casa 69, si un hombre alquila una casa y el inquilino le da alguna vez el alquiler de un año al dueño, y luego el dueño de la casa exige al inquilino que salga sin que haya expirado el plazo, el dueño de la casa, por echar de su casa al inquilino sin haber expirado el plazo, perderá el dinero que le haya dado el inquilino si un arrendatario compra la casa de algún individuo común del alquiler a pagar para comprar la casa del individuo que ha puesto el opón vacío del individuo. Si no llega a efectuar la compra, perderá el dinero que haya recibido y volverá a su dueño si un hombre toma dinero prestado que, al quedar la cosecha, pague su dinero y su interés. Si no hay nada para dar, le dará cualquier objeto propio o cebada, si la hay para dar. Si un mercader quiere por 5 siclos de plata, no extiende en su favor una tablilla sillada del hijo de un hombre, no que lo ejecuten si el esclavo de un hombre que pague 13 de mina de plata, y ese esclavo todo sea ejecutado si un hombre a otro hombre la plata, si el hombre que pierda el dinero que haya dado, si un esclavo o una esclava que vuelvan a su dueño, si golpea que no vuelvan a su dueño. 70. Si un mercader presta cebada o dinero con interés, se quedará como un interés de 100 silas por cada cur. Si lo que presta es dinero, se quedará como un interés 16 de ciclo y 6 granos por cada ciclo de plata. 71. Si un hombre que tiene una deuda no tiene el dinero para devolver, que se quede con cebada o dinero según la ley del rey, siendo su interés anual de 1 faneda por cada cur. Si el mercader aumenta el interés por la cebada 100 silas por curo a más de ciclo y 6 granos por ciclo de plata y se queda con ello, perderá lo que haya prestado. 72. Si un mercader presta cebada o dinero con interés y luego se queda con el cebada o el dinero según su capital, que la cebada o el dinero, su capital y su interés, y que la tablilla contrato sea rota. 73. Si un mercader recibe con interés y luego no descuenta los pagos ya cobrados en cebada o dinero, o no extiende otra tablilla, o suma el interés al capital, ese mercader devolverá por partida doble la cebada o el dinero cobrado. 74. Si un mercader hace un préstamo de cebada o dinero que genera intereses y, cuando hace el préstamo, entrega el dinero según una pesa pequeña a la cebada según un selemín pequeño, pero luego, cuando cobra el dinero según una pesa grande a la cebada según un selemín grande, perderá todo lo que haya prestado. 75. Si un mercader efectúa un préstamo, perderá todo lo que haya prestado. Si un hombre toma prestado cebada o dinero de un mercader y luego no tiene ni cebada ni dinero para devolver, pero tiene otros objetos propios, que le entrega a su mercader lo que tenga a mano en presencia de testigos, según lo que valga, que el mercader no se oponga, que lo acepte. 76. Será ejecutado. 77. Si un hombre le entrega dinero a otro hombre para una sociedad tenencial, que se repartan ante el Dios por partes iguales las ganancias y las pérdidas que se originen. 78. Si un mercader le entrega dinero a un agente para que venda y compre y lo manda de gira, que el agente, durante la gira, en el lugar a donde fue, hace buen negocio, que se apunte el interés de todo el dinero que haya concedido, que cuente sus días y que luego le pague a su mercader. 101. Si en el lugar a donde fue no hace ganancias, el agente entregará al mercader el doble del dinero que hubiera recibido. 102. Si el mercader le anticipa dinero para la gira al agente y en el lugar a donde fue, sufre pérdidas, devolverá al mercader solo el capital. 103. Si, estando de gira, un enemigo le obliga a dejar cuanto lleva, que el agente lo jure por la vía del Dios, y no tendrá castigo. 104. Si un mercader da a un agente cebada, lana, aceite o cualquier mercancía para su venta, que el agente vaya apuntando el dinero que devuelve al mercader. El agente se procurará un recibo sellado por el dinero que le haya ido entregando el mercader. 105. Si un agente es descuidado y no se procura recibo sellado por el dinero que haya dado el mercader, el dinero que no conste en recibo sellado no se contará en el balance.
106. Si un agente recibe dinero de un mercader pero luego se lo niega a su mercader, que ese mercader le provea ante el día siguiente testigos al agente que ya recibió el dinero, y el agente devolverá al mercader 3 veces el dinero que haya recibido. 107. Si un mercader da un crédito a un agente y el agente le ha devuelto a su mercader todo lo que el mercader le había dado, pero el mercader le niega al agente haber recibido nada de él, que ese agente se lo pruebe al mercader ante el día siguiente testigos, y el mercader, por habérselo negado a su agente, le devolverá 6 veces al agente todo lo que se quedó. 108. Si una tabernera no cobra cebada como precio por las cervezas y cobra en dinero según una pesa grande y rebaja el valor de cerveza en relación al valor de la cebada, que se lo prueben y la titen al agua. 109. Si una tabernera en cuyo local suelan reunirse embusteros conspiradores, no agarra esos embusteros y los lleva a palacio, que esa tabernera sea ejecutada. 110. Si una sacerdotisa naditum o una sacerdotisa urbantum que no reside en un convento o abre una taberna o entra por cerveza en una taberna, a esa mujer que la quemen. 111. Si una tabernera da 1 cántaro de cerveza cuenta, cobrará, al llegar la cosecha, 50 silas de cebados. 112. Si un hombre se halla de gira y le confía a otro hombre plata, oro, pedrería o un objeto suyo y encarga que lo transporte como mercancía, y ese hombre no entrega toda esa mercancía en el lugar al que debía llevarla, y se la queda, que el dueño de la mercancía le pruebe a ese hombre que no da entregado toda la mercancía, y ese hombre le devolverá 5 veces al dueño de la mercancía todo lo que le había confiado. 113. Si un hombre tiene derecho a reclamarle ya a otro hombre cebada o dinero y sin permiso del dueño de la cebada se le lleva cebada del granero o de la era, que le prueben a ese hombre que se ha llevado cebada del granero o de la era sin permiso del dueño, y devolverá toda la cebada que se hubiera llevado y, además, perderá su derecho sobre lo que hubiera prestado. 114. Si un hombre no tiene aún derecho a reclamarle a otro hombre cebada de dinero, pero le embarga un rehén, pagará por cada rehén 13 de mina de plata. 115. Si un hombre tiene derecho a reclamarle ya a otro hombre cebada de dinero y le embarga un rehén, y luego al rehén, en casa del que la tomó como garantía, le llega su última hora y se muere, en este caso da lugar una reclamación judicial. 116. Si el rehén, en casa del que lo embargó, muere a golpes o por malos tratos, que el dueño del rehén se lo apruebe a su mercader. Si fuera un hijo del hombre, ejecutarán a un hijo suyo. Si fuera un esclavo del hombre, pagará 13 de mina de plata. Además, perderá sus derechos sobre todo lo que hubiera prestado. 117. Si las deudas se apoderan de un hombre y tiene que vender a su esposa, a su hijo o a su hija, va a andar ofreciéndoles para que sirvan por la deuda, que trabajen 3 años para la casa del que los compró o los tomó en servicio. El 4º año serán libres. 118. Si lo que da para que sirva por las deudas es un esclavo o una esclava, que el mercader deje pasar el plazo y luego proceda a su venta, no habrá reclamación. 119. Si las deudas se apoderan de un hombre y tiene que vender a una esclava que ya le haya dado hijos y el dueño de la esclava paga todo el dinero que le había prestado el mercader, que reima a su esclava. 120. Si un hombre quiere guardar su cebada y la guarda en casa de otro hombre y luego hay una pérdida en un silo, o el dueño de la casa abre el granero y se queda con grano, niega haber guardado en su casa cebada alguna, que el dueño de la cebada declare públicamente su cebada ante el Dios, y el dueño de la casa pagará 2 veces la cebada que había aceptado al dueño de la cebada. 121. Si un hombre guarda cebada en casa del otro hombre, pagará por año y curo de cebada 5 silas de cebada como almacenaje. 122. Si un hombre da a otro hombre en depósito plata, oro o lo que sea, que todo lo que entrega lo enseña a testigos, que redacte un contrato y que luego haga la entrega. 123. Si efectúa la entrega sin testigos ni contrato y luego se lo niegan en el lugar en que lo entregó, en ese caso no podrá haber reclamación judicial. 124. Si un hombre da a otro hombre en custodia plata,
oro o lo que sea ante testigos y luego él se lo niega, que se lo prueben a ese hombre y pagará 2 veces todo lo que niega. 125. Si un hombre da algo suso en custodia y luego por un boquete o un derrumbe de la pared desaparece lo suso y también bienes del dueño de la casa, que el dueño de la casa, por el diligente, reemplace todo lo que había recibido en depósito y ha permitido que desaparezca, y lo restituirá al propietario. Luego, el dueño de la casa seguirá buscando lo que haya desaparecido y que se lo quite a quien se lo robó. 126. Si un hombre sin que le haya desaparecido nada dice, me ha desaparecido algo, y acusa al barrio, que el barrio le pruebe públicamente ante el Dios que no le ha desaparecido nada, y él, todo lo que reclamaba, lo pagará 2 veces y lo pagará a su barrio. 127. Si un hombre señala con el dedo a una sacerdotisa hurtando de la esposa de otro hombre y luego no lo prueba, hará ese hombre que lo azoten ante los jueces y le raparán media cabeza. 128. Si alguien toma esposa, pero no redacta un contrato sobre ella, esa mujer no es esposa. 129. Si la esposa de un hombre es sorprendida acostada con otro varón, que los aten y los tiren al agua. Si el marido perdona a su esposa la vida, el rey perdonará también la vida a su súbdito. 130. Si un hombre fuerza a la esposa de otro hombre que no había conocido varón y vivía aún en la casa de su padre, y yace con ella, y lo sorprenden, que ese hombre sea ejecutado. Esa mujer no tendrá castigo. 131. Si a la esposa de un hombre la acusa a su marido y no ha sido descubierta acostada con otro varón, que ella jure públicamente por la vida del Dios, y volverá a su casa. 132. Si a la esposa de un hombre, a causa de otro varón, se la señala con el dedo, ella, aunque no haya sido descubierta acostada con el otro varón, tendrá que echarse al divino pío por petición de su marido. 133. Así alguien está preso y en su casa hay aún de comer, que su esposa, mientras su esposo está preso, guarde su cuerpo y no entre en casa de otro. 133. Ve si esa mujer no guarda su cuerpo y entra en casa del otro, que se lo prueben a esa mujer y que la tiren al agua. 134. Si alguien es hecho preso y en su casa no hay de comer, que su esposa entre en casa del otro. Esta mujer no tiene culpa. 135. Si alguien está preso y en su casa no hay de comer y su esposa, antes de que él vuelva, entra en casa de otro y alumbra hijos, y luego su marido logra volver y regresa a su ciudad, que esa mujer vuelva con su primer marido. Los hijos seguirán a su padre. 136. Si un hombre abandona su ciudad y se fuga, y tras irse, su esposa entra en casa de otro, si ese hombre vuelve y pretende retomar a su esposa, que, por haber sentido rechazo hacia su ciudad y haber huido, la esposa del fugitivo no vuelve a su marido. 137. Si un hombre quiere divorciarse de una sacerdotisa yufitum que le ha dado hijos, o de una sacerdotisa naditum que le ha dado hijos, que a esa mujer le devuelvan su dote. Además le darán la mitad del campo, de la huerta y de los bienes muebles, y criará a sus hijos, desde que haya criado a sus hijos, que a ella, de todo lo que le fue entregado a sus hijos, le den una parte como a un heredero más, y que case con ella al marido que a ella le guste. 138. Si un hombre se divorcia de su esposa principal, que no le ha dado aún hijos, le dará todo el dinero de su precio de novia, y le restituirá toda la dote que trajo de casa de su padre, luego que se divorcie ella. 139. Si no ha habido precio de novia, le pagará una mina de plata como compensación por el repudio. 140. Si es un individuo común, le pagará 13 de mina de plata como compensación por el repudio. 141. Si la esposa de un hombre que vive en la casa del hombre planea, hice y hace sisa, dilapida su casa, es desconsiderada con su marido, que se lo aprueben. Si su marido declara su voluntad de divorcio, que se divorcie ella. No le dará nada para el viaje ni como compensación por repudio, pero si su marido no declara su voluntad de divorcio, que el marido tome a otra mujer y que la primera viva como una esclava en casa de su marido. 142. Si una mujer siente rechazo hacia su marido y declara,
ya no vas a tomarme, que su caso sea decidido por el barrio y, si ella guarda su cuerpo y no hay falta alguna, y su marido suele salir y es muy desconsiderado con ella, esa mujer no es culpable, que recupere su dote y marche a casa de su padre. 143. Si no ha guardado su cuerpo, ha estado saliendo, ha dilapidado la casa y ha sido desconsiderada con su marido, a esa mujer la tirarán al agua. 144. Caso que un hombre haya tomado por esposa a una sacerdotisa, esa naditum le haya ofrecido una esclava a su marido y ella le haya hecho tener hijos. Si luego ese hombre se propone tomar por concubina a una yufitum por la esterilidad de la esposa, que no se lo concedan a ese hombre, no tomará la yufitum. 145. Caso que un hombre haya tomado por esposa a una sacerdotisa naditum y ella no le haya alumbrado hijos, si luego se propone tomar a una ufitum, que ese hombre tome a la yufitum, que la meta en su casa, pero la yufitum no tendrá el mismo rango que la naditum. 146. Si un hombre toma por esposa a una sacerdotisa naltum y ella le ofrece una esclava a su marido y alumbra hijos, pero luego esa esclava se considera del mismo rango que su dueña por haber dado hijos, que su dueña no la venda, la obligará a llevar el copete y la contará como esclava. 147. Si no alumbró hijos, que su dueña la venda. 148. Si un hombre toma una esposa y a ella le ataca la sarna y quiere tomar por esposa a otra, que la tome, que a su esposa con la sarna no la repudie. Ella vivirá en la casa que hizo él, mientras ella viva, él la seguirá manteniendo. 149. Si esa mujer no quiere seguir viviendo en casa de su marido, que reciba la dote que trajo de casa de su padre y se marche. 150. Si un hombre regala a su esposa un campo, una huerta o un objeto y le extiende documento sellado que, después de muerto su marido, no lo reclamen sus hijos. La madre dará su herencia al hijo suyo que más quiera, no tiene que dársela a otro. 151. Si la esposa de un hombre que vive en la casa del hombre, para evitar que se quede con ella un acreedor de su marido, obliga por contrato a su marido y le hace extender una tabilla, si ese hombre, antes de tomar a esa mujer, ya se había endeudado, sus acreedores no podrán hacerse con su mujer igualmente, si esa mujer, antes de entrar en casa de su marido, ya se había endeudado, sus acreedores no podrán quedarse con su marido. 152. Si, después de haber entrado en casa del hombre, contraen una deuda, que ambos la reembolsen al mercader. 153. Si la esposa de un hombre, a causa de otro varón, hace que maten a su marido, a esa mujer la empalarán. 154. Si un hombre yace con una hija suya, a ese hombre lo desterrarán de la ciudad. 155. Si un hombre le elige una novia a su hijo y su hijo yace con ella, y más tarde es él quien yace con ella y lo sorprenden, a ese hombre lo atarán y lo tirarán al agua. 156. Si un hombre elige una novia a su hijo, pero su hijo no haya sido aún con ella y es él quien yace con ella, que le pague a ella 12 minas de plata, y le restituirá ella cuanto hubiese traído de casa de su padre, luego que case ella con marido de su elección. 157. Si un hombre, después de muerto su padre, yace con su madre, que los quemen a ambos. 158. Si un hombre, después de muerto su padre, yace con su principal madrastra, que ya había alumbrado hijos, ese hombre será expulsado de casa de su padre. 159. Si un hombre, que había mandado ya a casa de su suegro el regalo de esponsales y había dado el precio de la novia, se encapricha de otra mujer y le dice a su suegro: no tomaré a tu hija por esposa. El padre de la muchacha se quedará con todo lo que le había sido llevado ya. 160. Si un hombre manda a casa de su suegro el regalo de esponsales y da el precio de la novia y luego le dice a él, el padre de la muchacha: no te daré mi hija, que calcule 2 veces lo que le había sido llevado y lo devuelva. 161. Si un hombre manda a casa de su suegro el regalo de esponsales y da el precio de la novia y luego su
amigo lo calumnia, y su suegro le dice al marido: no tomarás a mi hija por esposa, que calcule 2 veces lo que le había sido llevado y lo devuelva, pero que a su esposa no la tome su amigo. 162. Si un hombre toma una esposa, ella le alumbrar hijos y luego a ella le llega su última hora, que el padre de ella no reclame su dote será solamente de sus hijos. 163. Si un hombre toma una esposa y luego ella no le proporciona hijos, y a esa mujer le llega su última hora, si el suegro le devuelve el precio de la novia que él había llevado a casa de su suegro, que el marido no reclame además la dote de esa mujer, su dote será solamente de casa de su padre. 164. Si el suegro no le devuelve el precio de la novia, él descontará de la dote de ella el precio de novia, y, luego que la dote de ella, se la devuelva a su padre. 165. Si un hombre le regala un campo, una huerta o una casa a su heredero predilecto y redacta un documento sellado, luego, al llegarle al padre su última hora, cuando los hermanos dan partes, él se quedará con la donación que le había hecho el padre y, además de todo ello, harán partes iguales de los bienes de la casa del padre. 166. Si un hombre les elige esposas a los hijos que haya tenido, pero no haber elegido a una esposa a su hijo menor, luego, al llegarle al padre su última hora, cuando los hermanos hagan partes de los bienes de la casa del padre, asignen a su hermano menor que no ha tomado a una esposa, además de su parte, dinero para el precio de novia, y, de este modo, le dejarán tomar una esposa. 167. Si un hombre torna una esposa y ella le alumbra hijos, y luego a esa mujer le llega su última hora, y, después de muerta ella, él toma otra esposa y ella le alumbra hijos, que más tarde, al llegarle al padre su última hora, los hijos no hagan parte según las madres, se quedarán con las dotes de sus respectivas madres y, luego, harán partes iguales de los bienes de la casa del padre. 168. Si un hombre se propone desheredar a su hijo y les dice a los jueces: desheredo a mi hijo, que los jueces decidan sobre su caso, y si el hijo no ha cargado con una falta lo suficientemente grave como para arrancarlo de su posición de heredero 299, el padre no lo arrancará de su condición de heredero. 169. Si la ha cargado con una falta respecto a su padre lo bastante grave para arrancarlo de su posición de heredero, que la primera vez no se lo echen en cara. Si se carga con una falta grave por segunda vez, su padre lo privará de su condición de heredero. 170. Caso que la esposa principal de un hombre le haya alumbrado hijos, y su esclava también le haya alumbrado hijos, si el padre le envía, les declara a los hijos que le haya alumbrado la esclava: sois hijos míos, y los consideran todo iguales a los hijos de la mujer principal, que los hijos de la mujer principal y los hijos de la esclava, cuando el padre le haya llegado su última hora, hagan partes iguales de los bienes de la casa del padre. El heredero preferido, hijo de la esposa principal, escogerá una parte y se la quedará. 171. Ahora bien, si el padre envía, no les declara a los hijos que le haya alumbrado la esclava: sois hijos míos, que cuando el padre le haya llegado su última hora, los hijos de la esclava no hagan partes iguales de los bienes de la casa del padre con los hijos de la esposa principal. Se efectuará la puesta en libertad de la esclava y de sus hijos. Los hijos de la esposa principal no les exigirán a los hijos de la esclava su vuelta a la esclavitud. 171. La esposa principal se quedará con su dote y con el peculio que su marido le haya dado y escrito en una tablilla, y vivirá en la casa del marido, mientras viva, que lo disfrute, que no lo venda. Lo que deje a su muerte es solo de sus hijos. 172. Si su marido no le da un peculio, que se le restituya toda su dote, y ella, de los bienes de la casa de su marido, se quedará con una parte como un heredero más y sus hijos. Para echarla de casa, la maltratan, que los jueces decidan sobre su caso impongan una pena a los hijos. Esa mujer no se irá de casa de su marido si esa mujer quiere marcharse, que el peculio que le había dado su marido lo deje a sus hijos. Ella se quedará con la dote de casa de su padre y que luego se case con un marido de su elección.
173. Si esa mujer en su nueva familia alumbrar hijos a su segundo marido, una vez muerta esa mujer, los hijos del primer marido se repartirán su dote con los del segundo. 174. Si a su segundo marido no le alumbrar hijos, se quedarán su dote los hijos de su primer marido. 175. Si un esclavo del palacio o un esclavo de individuo común toma por esposa una hija del señor y ella alumbra hijos, el dueño del esclavo no reclamará como esclavos a los hijos de la hija del señor. 176. Y si un esclavo del palacio o un esclavo de individuo común toma por esposa una hija del señor y ella, al tomarla rey, entra con la dote de casa de su padre en la casa del esclavo del palacio o del esclavo del individuo, y luego, tras cohabitar, fundar un hogar y adquirido bienes, que llega su última hora al esclavo del palacio o al esclavo del individuo, que la hija del señor conserve su dote ahora bien, que hagan dos partes de todo lo que su marido y ella habían ido adquiriendo desde que cohabitaron, y el dueño del esclavo se quedará con una mitad y la hija del señor se quedará con la otra mitad para sus hijos. 176. Ve si una hija del señor no tiene dote, que hagan dos partes de todo lo que su marido y ella misma hayan ido adquiriendo desde que cohabitaron, y el dueño del esclavo se quedará con una mitad y la hija del señor se quedará con la otra mitad para sus hijos. 177. Si una viuda con hijos pequeños quiere entrar como esposa en casa del otro, que no entre sin permiso de los jueces cuando entre, que los jueces valoren el patrimonio dejado por su marido y que el patrimonio del primer marido lo den en custodia al marido nuevo y a la mujer, y que se escriba una tablilla. Tendrán que cuidar del patrimonio y criar a los pequeños, y no tendrán objeto alguno. El comprador que compre algo perteneciente a los hijos de la viuda perderá su dinero, la propiedad volverá a sus dueñas. 178. Caso que una sacerdotisa, un bam tuvo una sacerdotisa, nadie tuvo una hierodula secretum, cuyo padre le haya dado una dote, le haya redactado una tabilla, si en la tabilla que le redacta no le autoriza por escrito a dar su dote donde a ella le plazca y no le deja actuar según su gusto, cuando el padre le haya llegado su última hora, sus hermanos se quedarán con su campo y su huerta allí, de acuerdo con el valor de su parte, le darán comida, aceite y vestido y así satisfarán sus deseos si sus hermanos no le dan comida, aceite y vestido de acuerdo con el valor de su parte y no le satisfacen sus deseos, que ella entregue su campo y su huerta al arrendatario que le plazca y que su arrendatario la vaya sustentando, que ella, mientras viva, pose del usufructo del campo, de la huerta y de todo lo que le diera su padre, pero que no lo venda ni nombre el heredero a otro. Su herencia es solo de sus hermanos. 179. Caso que una sacerdotisa tuvo una sacerdotisa naditumo una hierodula secretum cuyo padre le haya dado dote y haya redactado un documento sellado. Si en la tablilla le autoriza por escrito a entregar su dote donde le plazca y le permite cobrar según prefiera cuando el padre le llegue su última hora que entregue su herencia donde le plazca, sus hermanos no le pondrán pleito. 180. Si un padre no da dote a una hija suya sacerdotisa naditumo, sacerdotisa callatumo hierodula secretumo, ella, cuando el padre le haya llegado su última hora, recibirá una parte de los bienes de la casa del padre como un heredero más y, mientras viva, posará de su usufructo, pero su legado es solo de sus hermanos. 181. Si un padre consagra a una hija al Dios como sacerdotisa naditumo, hierodula caishtumo, hierodula culmacitum y no le da dote, ella, al llegarle al padre su última hora, recibirá como parte el tercio de su herencia de los bienes de la casa del padre y, mientras viva, posará de su usufructo, pero su legado es solo de sus hermanos. 182. Si un padre no da dote a una hija suya sacerdotisa naditum del divino Marduk de Babilonia, ni le redacta documento sellado, ella, al llegarle al padre su última hora, recibirá como parte el tercio de su herencia y no estará sujeta a carga fiscal. Una naditum de Marduk puede entregar a su legado donde le parezca. 183. Si un padre da una dote a una hija suya sacerdotisa sufitum, se la da a un marido y le redacta documento sellado,
ella, al llegarle al padre su última hora, no recibirá parte alguna de los bienes de la casa del padre. 184. Si un hombre no da dote a una hija suya sacerdotisa Yufitum ni se la da a un marido, sus hermanos, cuando el padre le haya llegado su última hora, le entregarán una dote según el valor del patrimonio y, a ella, le darán un marido. 185. Si un hombre se lleva a un recién nacido para adoptarlo y lo cría, ese niño no podrá ser reclamado. 186. Si un hombre se lleva a un pequeño para adoptarlo, y una vez que se lo ha llevado, él no cesa de buscar a su padre y a su madre, que el niño vuelva a casa de su padre. 187. Ni un hijo adoptivo cortesano, Hisiku que sirve en palacio, ni un hijo de hieroula secretum podrán ser reclamados. 188. Si un maestro artesano se lleva a un hijo ajeno para criarlo y le enseña su oficio, no podrá ser reclamado. 189. Si no le enseña su oficio, ese niño podrá volver a casa de su padre. 190. Si un hombre se lleva a un niño para adoptarlo y lo cría, pero no lo trata como a hijo, ese niño podrá volver a casa de su padre. 191. Si un hombre con un pequeño al que se había llevado para adoptarlo y criarlo funda su propia familia y luego tiene hijos y se propone echar al niño, que ese hijo no se vaya de vacío. El padre que lo crió le dará de sus bienes muebles la tercera parte de herencia suya y que se marche. No le entregará nada de campo, ni de huerta, ni de casa. 192. Si el hijo adoptivo de un cortesano, Hisiku el hijo de una hieroula secretum le dice al padre que lo ha criado o la madre que lo ha criado, tú no eres mi padre, tú no eres mi madre, que le corten la lengua. 193. Si el hijo adoptivo de un cortesano, Hisiku o el hijo de una hieroula secretum averigua la casa de su padre natural y desdeña al padre que lo ha criado a la madre que lo ha criado y se marcha a casa de su padre, que le saquen un ojo. 194. Si un hombre confía a su hijo a una nodriza y ese hijo muere mientras lo cuida la nodriza, si la nodriza, sin saberlo el padre ni la madre, se procura otro niño y se lo prueban, por haberse procurado otro niño sin saberlo el padre y la madre, que le corten un pecho. 195. Si un hijo golpea a su padre, que le corten la mano. 196. Si un hombre deja tuerto a otro, lo dejarán tuerto. 197. Si le rompe un hueso a otros, que le rompan un hueso. 198. Si deja tuerto a un individuo común o le rompe un hueso a un individuo común, pagará una mina de plata. 199. Si deja tuerto al esclavo de un hombre o le rompe un hueso al esclavo de un hombre, pagará la mitad de su valor. 200. Si un hombre le arranca un diente a otro hombre de igual rango, que le arranquen un diente. 201. Si le arranca el diente a un individuo común, pagará 13/3 de mina de plata. 202. Si un hombre golpea en la mejilla a otro hombre mayor que él, le darán en público 60 azotes de vergajo de buey. 203. Si un hijo de hombre golpea en la mejilla a otro hijo de hombre como rey, pagará una mina de plata. 204. Si un individuo común golpea en la mejilla a un individuo común, pagará 10 siclos de plata. 205. Si el esclavo de un hombre golpea en la mejilla al hijo de un hombre, que le corten una oreja. 206. Si un hombre golpea a otro hombre durante una discusión acalorada y le produce una herida, que ese hombre jure, le he golpeado sin intención de hacer ese daño y pagará al médico. 207. Si muere debido a sus golpes, que juro lo mismo, y si el muerto es un hijo de hombre, pagará 12 minas de plata. 208. Si es el hijo de un individuo común, pagará 13 de mina de plata. 209. Si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida del fruto de sus entrañas, aborto, pagará 10 siclos de plata por el fruto de sus entrañas. 210. Si esa mujer muere, que maten a su hija. 211. Si es a la hija de un individuo común a quien le causa golpes la pérdida del fruto de sus entrañas, pagará 5 siclos de plata. 212. Si esa mujer muere, pagará 12 minas de plata.
213 si golpea a la esclava a un hombre y le provoca la pérdida del fruto de sus entrañas, pagará 2 siclos de plata. 214 si esa esclava muere, pagará 13 de mina de plata. 215 si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le salva la vida del hombre, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y le salva un ojo del hombre, recibirá 10 siclos de plata. 216 si es el hijo de un individuo común, recibirá 5 siclos de plata. 217 si es esclavo de un hombre, recibirá 2 siclos de plata. 218 si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le provoca la muerte, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y deja tuerto el hombre, que le corten la mano. 219 si un médico hace incisión profunda al esclavo de un individuo común y le provoca la muerte, restituirá esclavo por esclavo. 220 si le abre la sien con bisturí de bronce y lo deja tuerto, pagará en plata la mitad de su valor. 221 si un médico compone un hueso roto a un hombre o le cura un tendón enfermo, el paciente pagará al médico 5 siclos de plata. 222 si es el hijo de un individuo común, pagará 3 siclos de plata. 223 si es el esclavo de un hombre, el dueño del esclavo pagará al médico 2 siclos de plata. 224 si un veterinario hace incisión profunda en un buey o en un asno y le salva la vida, el dueño del buey o del asno le dará al médico 16 el siclo de plata al médico como paga. 225 si hace incisión profunda en un buey o un asno y le causa la muerte, pagará al dueño del buey o del asno 14 de su valor. 226 si un barbero, sin consentimiento del dueño de un esclavo, afeita el copete a un esclavo que no sea suyo, que corte en la mano del barbero. 227 si un hombre hace que un barbero le afeite el copete a un esclavo que no es suyo, que ejecuten a ese hombre y lo cuelen a la puerta de su casa, que el barbero jure, lo he afeitado sin saberlo y no tendrá castigo. 228 si un albañil hace una casa a un hombre y la termina, le dará, por cada zar construido, 2 siclos de plata de honorario. 229 si un albañil hace una casa a un hombre y no consolida bien su obra y la casa que acaba de hacer se derrumba y mata al dueño de la casa, ese albañil será ejecutado. 230 si muere un hijo del dueño de la casa, que ejecuten a un hijo de ese albañil. 231 si muere un esclavo del dueño de la casa, le darán al dueño de la casa esclavo por esclavo. 232 si destruye bienes de la propiedad, te restituya todo lo destruido y, por no haber consolidado bien la casa te hizo y haberse derrumbado, que a su postre haga la casa derrumbada. 233 si un albañil hace una casa a un hombre y no hace su trabajo según el proyecto y una pared se coma, ese albañil consolidará bien esa pared con su dinero. 234 si un barquero calafatea un barco de 60 cures a un hombre, este le pagará 2 siclos de plata de honorarios. 235 si un barquero calafatea un barco a un hombre y no deja su trabajo bien terminado y, en ese mismo año, el barco oscora o sufre daño, el barquero desarmará ese barco y lo reforzará a su costa, y, luego, le dará el barco ya reforzado al dueño del barco. 236 si un hombre deja en alquiler su barco a un barquero y el barquero es descuidado y hunde el barco o lo deja inservible, el barquero restituirá un barco al dueño del barco. 237 si un hombre contrata un barquero y un barco y lo carga de cebada, lana, aceite, dátiles o la carga que sea, y ese marinero es descuidado y hunde el barco o deja que se pierda su contenido, el barquero restituirá el barco que ha hundido y todo el contenido que ha dejado perder. 238 si un barquero hunde el barco de un hombre y luego consigue reflotarlo, para la mitad de su valor en plata. 239 si un hombre contrata un barquero, le pagará 6 cures de cebada por año. 240 si el barco de un patrón de barco de remos a borda del barco de un patrón de barco de vela y lo hunde, que el fletador del barco hundido declare públicamente ante el Dios todo lo que haya perdido, y el patrón
Del barco a remo que haya hundido el barco de vela le restituirá su barco y todo lo perdido. 241. Si un hombre embarga un buey como garantía, pagará 13 de mina de plata. 242. 243. Si un hombre alquila un buey por un año, entregará a su dueño, en pago por un buey trasero, 4 cures de cebada, y, en pago por un buey delantero, 3 cures de cebada. 244. Si un hombre alquila un buey o un asno y, en descampado, lo mata un león, el regreso será solo de su dueño. 245. Si un hombre alquila un buey y lo mata por descuido de golpes, le restituirá buey por buey al dueño del buey. 246. Si un hombre alquila un buey y le rompe una pata o le corta el tendón de la nuca, dará buey por buey al dueño del buey. 247. Si un hombre alquila un buey y lo deja tuerto, le pagará la mitad de su valor en plata al dueño del buey. 248. Si un hombre alquila un buey y le rompe un cuerno, le corta la cola o le rasa la lomera, pagará 15 de su valor en plata. 249. Si un hombre alquila un buey y el dios lo golpea y se muere, que el hombre que haya alquilado el buey jure públicamente por la vida del dios, y no tendrá castigo. 250. Si un buey, al ir por una calle, da un cornada a un hombre y lo mata, no da lugar a una declamación judicial. 251. Si el buey de un hombre suele dar cornadas y su barrio ya le ha hecho saber que da cornadas y él ni le recorta los cuernos ni controla su buey, si luego ese buey da una cornada a un hijo de hombre y lo mata, pagará 12 minas de plata. 252. Si es el esclavo de un hombre, pagará 13 de mina de plata. 253. Caso que un hombre haya contratado a otro hombre para que guarde un campo, y le confía cereal, le encarga el cuidado de las reses y el deber de cultivar el terreno, si ese hombre sustrae simiente o fogaje y lo hallan en su poder, que le corten la mano. 254. Si se queda con el cereal y debilita las reses, restituirá 2 veces la cebada que haya recibido. 255. Si le alquila las reses del hombre o sustrae la simiente y no produce nada en el campo, que a ese hombre se lo prueben, y al llegar la cosecha calculará una indemnización de 60 cures por cada ur. 256. Si no puede pagar la indemnización, que lo arrastren con la yunta por ese mismo campo. 257. Si un hombre contrata a un agricultor, le pagará 8 cures de cebada al año. 258. Si un hombre contrata a un boyero, le pagará 6 cures de cebada al año. 259. Si un hombre poga en el campo un arado pesado de siembra, pagará 5 ciclos de plata al dueño del arado. 260. Si lo que poga es un arado de reja o una dorada, le pagará 3 ciclos de plata. 261. Si un hombre contrata a un ganadero para que lleve a pastar reses u ovejas, le pagarán 8 cures de cebada al año. 262. Si un hombre confía un pollo o una oveja a un ganadero. 263. Si el ganadero pastor deja que se pierdan el buey y a la oveja que le han sido confiados, destituirá buey por buey y oveja por oveja a su dueño. 264. Si un pastor, a quien le fueron confiadas reses sus ovejas para que las apacentara, por haber cobrado ya su salario por anticipado está satisfecho y deja que mermen las reses, que mermen las ovejas o que disminuyan las crías, te dará, empero, crías y producto según lo contratado. 265. Si un pastor, a quien le fueron confiadas reses u ovejas, hará que las apacentara, comete fraude y cambia las macas del ganado y lo vende, y se lo prueban, lo que hubiese probado, reses sus ovejas, lo restituirá 10 veces a su dueño. 266. Si en un corral hay un toque de Dios o un león mata reses, el pastor jurará públicamente su inocencia ante el Dios, y las pérdidas del corral será el dueño del corral quien las afrontarle en lugar suso. 267. Si el pastor es negligente y permite que haya infección de modorra en el corral, será el pastor quien compense todas las pérdidas por la modorra en reses de sus ovejas que haya provocado y se las pagará a su dueño.
268 Si un hombre alquila un buey para pisar mies, el alquiler será 12 lemines de cebada. 269 Si alquila un asno para pisar mies, el alquiler será unos lemines de cebada. 270 Si alquila un carnero para pisar mies, el alquiler será unos sila de cebada. 271 Si un hombre contrata bueyes, una carreta y su capetero, para el día 3 fanegas de cebadas. 272 Si un hombre contrata solo una carreta, para el día 4 selemines de cebadas. 273 Si un hombre contrata un peón, le pagará, desde comienzo de año hasta el quinto mes, 6 granos de plata al día. Desde el sexto mes hasta fin de año, le pagará 5 granos de plata al día. 274 Si un hombre contrata a un maestro artesano, le pagará al día. Honorario de un 5 granos de plata. Honorario de un tejedor, 5 granos de plata. Honorario de un hilandero, granos de plata. Honorario de un tallista de sellos, granos de plata. Honorario de un arquero, granos de plata. Honorario de un hebero, de granos de plata. Honorario de un carpintero, 4 granos de plata. Honorario de un guarnicionero, granos de plata. Honorario de un esterero, granos de plata. Honorario de un albañil, granos de plata. 275 Si un hombre alquila un barco, su alquiler al día será 3 granos de plata. 276 Si alquila un barco a remo, pagará por alquiler de 12 granos de plata al día. 277 Si un hombre alquila una barcaza de 60 cures de arqueo, pagará al día por alquiler 16 ciclo de plata. 278 Si un hombre compra un esclavo o una esclava y, antes de que haya pasado un mes, le da un solo ataque de epilepsia que lo devuelva al que se lo vendió y el comprador recuperará el dinero pagado. 279 Si un hombre compra un esclavo o una esclava y hacen reclamación, será el vendedor quien afronte la reclamación. 280 Caso que un hombre en país extranjero haya comprado el esclavo o la esclava de otro y luego, a la vuelta, al viajar por su país, el antiguo dueño del esclavo o de la esclava reconozca a su esclavo o a su esclava. Si ese esclavo o esas esclavas son nativos del país, quedarán en libertad sin indemnización alguna. 281 Si son nativos de otro país, que el comprador declare públicamente ante el Dios el dinero que hubiera pagado, y el dueño del esclavo o de la esclava le pagará al mercader el dinero que hubiera pagado y, así, redimirá a su esclavo o a su esclava. 282 Si un esclavo dice a su amo, tú no eres mi amo, que el amo pruebe que sí es su esclavo y luego le corte la oreja epílogo. Estas son las sentencias de equidad que estableció Hammurabi, rey potente, y que le hizo aceptar al país como conducta segura y dirección correcta. Yo soy Hammurabi, el rey perfecto respecto a los cabezas negras que me regaló en y cuyo pastoreo me confió Marduk. No fui nada negligente, no me crucé de brazos y les fui buscando lugares tranquilos. Resolví las dificultades más duras. Les hice salir la luz con el arma poderosa que me habían prestado el divino Sabá y la divina Ishtar, con la agudeza que me destinó el divino Ea, con la fuerza que me donó el divino Marduk. Aniquilé a los enemigos arriba y abajo, extinguí la resistencia y volví placentera a la vida del país. Asenté a la gente aglomerada en regadíos, y no dejé pasar a nadie que los pudiera inquietar. Los grandes dioses me llamaron. Yo soy el único pastor salvífico. Te reto callado, mi buena sombra se extiende por mi capital. Lleven mi regazo a la gente de Sumer y Akkad. Han próspero por la liturgia, los he conducido en paz. Los he resguardado con mi perspicacia para que el fuerte no oprima al débil, para garantizar los derechos del huérfano y la viuda. En Babilonia, la capital cuya cabeza exaltaron Anmi del divino Enlil, en el Esají, el templo cuyos cimientos son tan sólidos como los cielos y la tierra, para decretar el derecho del país, para dictar las sentencias del país, para garantizar los derechos del oprimido. He inscrito mis eximias palabras en la estela mida y las he alzado delante de mi estatua de rey de la equidad. Yo soy el rey que sobresale de entre los reyes. Mis palabras son exquisitas, mi potencia no tiene igual, que por orden te llamas.
el gran juez de cielos y tierra, brille mi equidad en el país, que por la palabra de Marduk, mi señor, mis signos y designios no tengan que enfrentarse a quien las aniquile, que en el Esagil, que tanto amo, sea mi nombre pronunciado con gratitud por siempre, que el oprimido a quien llevan a juicio pueda acudir ante mi estatua de rey de la equidad, que lea y relea mi estela inscrita y oiga mis exquisitas palabras, que mi estela le aclare el caso, él mismo comprenda su sentencia y su corazón respire diciendo: Hammurabi el Señor, que se manifiesta como Padre carnal de la gente, ha vibrado ante las palabras del divino Marduk, su Señor, y ha hecho realidad los deseos de victoria de Marduk arriba y abajo. Ha regocijado el corazón de Marduk, su Señor, y convertido el bienestar en el destino sempiterno de la gente, e impuesto su derecho en el país que recite todo. Esto, y que me bendiga de todo corazón ante el divino Marduk, mi Señor, y la divina Sapanitu, mi dueña, que el genio, la virtud, los dioses del acceso al Esagil y la fábrica enladrillada del Esagil, encomienden mi fama diariamente ante el divino Marduk, mi Señor, y la divina Sapanitu, mi dueña, que, en días venideros en cualquier tiempo, el rey que surja en el país guarde las palabras de equidad que he grabado en mi estela, que no face la legislación que le he dado al país, ni las sentencias que he dictado al país, que no aniquile mis signos y designios si ese hombre tiene inteligencia y es capaz de poner orden en su país, que atienda a las palabras que he grabado en mi estela y que el camino, la conducta, la legislación que le he dado al país, las sentencias que he dictado para el país, se los enseñe esta estela y que dirija bien a sus cabezas negras, que les dé una ley y que decida sobre ellos, que radique de su país al malvado y al inicuo y procure el bienestar de su gente. Imprecaciones yo soy Hammurabi, el rey de la equidad, a quien el divino Shamash otorgó la verdad. Mis palabras son exquisitas, mis obras no tienen igual, solo para un necio son algo vacío, para el perspicaz. Están destinadas a la gloria si ese hombre atiende a las palabras que he grabado en mi estela, no desecha la ley, no da sentido torcido a mis palabras ni altera mis signos y designios, que a ese hombre, igual que a mí, el rey de la equidad, el divino Shamash le alargue el cetro y que pastoree a su gente en la equidad, pero si ese hombre no atiende a las palabras que he grabado en mí estela, desprecia mis maldiciones y no se arredra ante las maldiciones de los dioses, y abole la ley que yo he dado, da un sentido torcido a mis palabras, altera mis signos y designios, borra mi nombre inscrito y luego graba el suyo por estas maldiciones, instiga a otro a que lo haga, a ese hombre, sea rey, señor, gobernador u otro sujeto, a ese hombre, llámese como se llame, que el gran Anu, el padre de los dioses, el que me llamó a mi reinado, le quite la gloria de la realeza, que quiebre su cetro y que maldiga su destino, que el divino Enlil, el Señor, el fijador de destinos, cuyas órdenes son inmutables, el magnificador de mi realeza, le extienda por doquier revueltas invencibles, un desespero que le lleve a su ruina en su misma sede, que le dé por destino un reinado penoso, escasos días, años de hambruna, tinieblas sin amanecer, muerte de la mirada, que decrete con su solemne boca la ruina de su capital, la dispersión de su gente, el cambio de dinastía, la extinción de su nombre y su memoria en el país, que la divina Ninyi, la gran madre cuyas órdenes tanto pesan en el Epur, la patrona celosa por mejorar mi fama, agrave su caso en la sala del juicio y la condena, que preside el divino Enlil, que ponga en boca del divino Enlil, el rey, la destrucción de su país, la pérdida de su gente y la expiración de su aliento, como si fuera agua, que el divino Ea, el príncipe magno, cuyos designios son providentes, el más agudo de los dioses, el que más sabe de todo, el encargado de prolongar los días de mi vida, le prive del juicio y el discernimiento y lo suma en la confusión, que ciege sus fíos desde los manantiales y que en sus tierras no deje crecer la cebada, vida de su gente, que el divino Shamash, el juez supremo de cielos y tierra, que hiere a los seres vivos, el Señor, la confianza mía, derive su realeza, no atienda a sus derechos, extravíe su senda, haga resalar los pies de sus tropas, que le tenga preparado en los presagios que le pida él.
augurio y fausto de la erradicación de los cimientos de su realeza y la ruina de su país. Que la palabra nefasta del divino jamás lo tome desprevenido. Que arriba lo arranque de entre los vivos y, abajo, atormente a su alma de sed de agua en el averno que el divino sin, Señor de los cielos, Dios creador mío, cuya plaga es la más patente de todas las de los dioses, le quite la corona y el trono de su realeza, que le imponga una pena severa, su mayor castigo que no desaparezca de su cuerpo, de modo que termine los días, los meses, los años de su peinado entre lamentos y lágrimas, que le descubra que hay un rival para su peinado y le destine una vía parecida a la muerte que el divino Adad, Señor de la abundancia, jefe de canales de cielos y tierras, mi auxiliador, le prive de lluvia de los cielos y del caudal de la fuente, que aniquile a su país con miseria y hambruna, que atura de trueno su capital y convierta a su país en ruina del diluvio universal que el divino Sababa, el gran luchador, hijo primogénito del Ecur, que avanza a mi derecha, le quiebre el arma en el campo de batalla, que le convierta el día en noche y haga que su contendiente se plante encima de él. Que ella divina Ishtar, señora de la guerra y la batalla, la que desnuda mi espada, Vitur protectora mi vida, amante de mi reinado, maldita airada, con rabia inmensa, su realeza, que convierta a su fortuna en desgracia, que le quiebre el arma en la guerra y en el campo de batalla, que le tenga dispuestos desorden y revolución, que prostre a sus herreros y abreve la tierra con su sangre, que deje pías de cadáveres de sus tropas en campo abierto, que a su ejército no le permita lograr cuartel, y en cuanto a él, que lo entregue sin condiciones a manos de su enemigo y lo lleve encadenado a un país enemigo suyo que el divino Nergal, el más fuerte de los dioses, irresistible en la batalla, el que me asegura el triunfo, con su enorme poder quema a su gente como un incendio desatado en el cañaveral, y con su arma poderosa, lo haga azotar y desmenuce sus miembros como de figurilla de barro que la divina Nintu, princesa excelsa de los países, madre creadora amiga, que quite al heredero y no deje ni su nombre, que en el seno de su gente no se genere simiente humana que la divina Ninkarak, hija de An, que intercede por mi bien en el Ekur, haga salir en sus miembros viriles grave enfermedad. Un mal demoníaco, un buen doloroso que no se aplaque, cuya naturaleza ignore el médico, que no pueda calmar con vendajes y que, como el morisco de la muerte, no se lo pueda arrancar, para que, hasta que se le extinga la vida, no cese de llorar por su virilidad que los grandes dioses de cielos y tierra, que los divinos Anunnaki todos, que el genio del templo, que el templo de ladrillo de él, lo maldigan con maldición nefasta a él, a su semilla, a su país, a sus tropas, a su gente y a su ejército, que con estas maldiciones el divino Enlil lo maldía en virtud de sentencia inalterable y que le alcancen de inmediato dioses y templos Adab, lugar al Sedenipur, culto a la diosa Nimajo y Vismayar Diskur, dios del clima y la tormenta, culto en Karkaranuman, dios del cielo, padre de los dioses Urukan-Unaku, del panteón, los dioses Falla, diosa de la luz, esposa de Yamasipar de Adán, dios del cereal, Eufrates medio de Amanuna, esposa de Enki Malgun Dilbad, Al-Esedoasipa dios Uraj Duranki, lazo de cielo y tierra, Motenipur era Enki, el viviente, dios del saber y la magia, Pei el abismo inferior de agua dulce, Euno Asu, casa del abismo, subterráneo, templo de Lean herido, Uno Anna, casa del cielo, templo de Ishtar en Uruco de Ambar, casa blanca, templo de Shamash en Siparilarsa Edanma, palacio espléndido, templo de Ishtar en Isinekishnual, casa rebosante de luz, templo de Sinengurekur, casa de la montaña, templo de Enlil en Nipuremah, casa espléndida, templo de Ninmah Fenadab Meslam, casa del guerrero infernal, templos de Nergal Kuta, Maskan Sapiri Guerra Kuta en Mesmes, templo de Ishtar en Nínive Mete Uno Usal, casa digna del héroe, templo de Sabad en Kishenim, casa de los 50 pájaros blancos del abismo, templo de Nimjisuf Jisubenki Enli, o Señor Aire Uno, dios de la atmósfera, hijo de Anu, esposo de Niniri, jefe de los dioses Nipurerra, dios de la peste y la guerra Kuta Esají, casa de la alta, Sima, templo de Marduk en Babilonia alguno Gulo Albal, casa de las tempestades, templo de Adad en Karkara alguno Ulmash,
Templo de Ishtar en Acá decide, Casa de la Justicia, Templo de Tutu Mbosipa Gusa Kalama, Montaña Mundial, Templo de Ishtar en Kish y Río Divino cuando Jusa Proralia y Hibu, conjunto de los dioses mayores Inanna, Ishtar, Ishkurada, Ishtar, Inanna, diosa de la guerra y Day. Amor, planeta Bent Mama, un nombre de la gran diosa madre Marduk, dios de Babilonia, sucesor de Inanna Sineroal, dios Inferoninazo, dios sanador Inferoninkarak, diosa médica, hija de Anuninli, Posenora Aire 1, esposa de Ninintu, un nombre de la gran diosa madre Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se le otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.